Bienvenidos a Escucha en la Noche. Un dato curioso. ¿Alguna vez has escuchado que, cuando más te prohíben algo, más lo deseas? Sí, como cuando tus padres te dicen que no puedes salir con alguien, y de pronto, esa persona se vuelve aún más interesante. Pues no es casualidad. A esto se le llama el efecto Romeo y Julieta, y es mucho más real de lo que crees. Prepárate para descubrir cómo el amor prohibido puede volverse todavía más intenso, y que tiene que ver Shakespeare con la ciencia. El nombre viene, claro, de la famosa historia escrita por William Shakespeare. Dos jóvenes enamorados, cuyas familias se odian. Un amor que no debía existir, y que, precisamente por eso, se volvió irresistible. Pero este fenómeno no es solo literario. La psicología ha estudiado este efecto y ha encontrado que, cuando una relación es rechazada o prohibida por el entorno, la conexión emocional entre las personas puede intensificarse. Es como si el no puedes estar con esa persona se tradujera en quiero estar con esa persona más que nunca. ¿Por qué pasa esto? Nuestro cerebro es curioso, y algo rebelde. Cuando nos dicen que algo está fuera de nuestro alcance, nuestro deseo por conseguirlo se dispara. A esto se le llama reactancia psicológica. Es una reacción natural a la sensación de que estamos perdiendo nuestra libertad de elegir. Y si eso le sumamos las emociones intensas del amor, la atracción y la adrenalina de lo prohibido, el resultado es una conexión que parece irrompible. Este efecto ha sido observado en parejas jóvenes, sobre todo cuando los padres o la sociedad se oponen a la relación. Estudios han demostrado que cuanto mayor es la oposición externa, más fuerte suele sentirse el vínculo. Al menos al principio. Incluso investigadores de la Universidad de Utah exploraron este fenómeno y vieron cómo el rechazo podía alimentar el romance, pero también causar estrés, ansiedad y decisiones impulsivas. Y aunque a veces el efecto Romeo y Julieta une a las personas, también puede llevarlas a relaciones dañinas o peligrosas, solo por la emoción de lo prohibido. ¿Y qué pasa cuando la prohibición desaparece? Aquí viene lo más interesante. Cuando una pareja ya no enfrenta oposición, y todo se vuelve normal, la pasión puede disminuir. Como si el misterio y la lucha hubieran sido parte fundamental del enamoramiento. No es que el amor no exista, pero, muchas veces, lo que se sentía tan fuerte era en realidad el deseo de ir en contra de las reglas. El efecto Romeo y Julieta nos muestra cómo el amor no siempre es simple. Y cómo la mente humana puede hacer que lo prohibido se sienta más valioso. Así que la próxima vez que sientas que te atrae lo que no puedes tener, pregúntate, ¿es amor verdadero, o solo el reflejo del deseo por lo imposible? Si te gustó nuestro dato curioso, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando curiosidades en la noche.